Entonces, bueno, Benjamin tiene una forma muy particular de explicar las cosas y hay muchísimas referencias, hay muchísimos conceptos que ya te los he explicado o que los saca de otros filósofos y los da por sentado. Entonces ha sido bastante complejo hacer esta exposición, pero voy a tratar de reducirla lo más posible. Entonces, para esta exposición he tomado, si bien nos han mandado la tradición de Bolívar Echeverría, estoy usando esta que es de Taurus, que me parece que si bien es mucho más lírica la forma de traducir, también tiene como cierta unidad bien clara y estaba muy anotada, ¿no? Entonces me parece buenísima. Es la edición de Taurus de las iluminaciones completas que ha salido del 2018. Y estoy tomando también el prólogo de Bolívar Echavarría para explicar algunas cosas y un canal que se llama Filosofía de la Historia, que es un filósofo que se llama Amílcar Paris Mandoki, que explica sobre todo la primera parte y se centra más un cacho en la biografía, pero me ha parecido como súper interesante. Entonces, he decidido unir esta filosofía de la historia un poco como lo explica en Bolívar Echeverría. Son apuntes que incluso tenía en márgenes de periódicos, entonces son como, es bien difícil articularla porque son ideas sueltas, pero son ideas sueltas alrededor de estas tesis sobre la historia, ¿no? Es verdad que podría haberse llamado tesis acerca del materialismo histórico, porque habla incluso sobre una actitud que debería tener el materialista histórico para percibir la historia, pero creo que eso es como lo más clave. Entonces, en las primeras tres son realmente notitas, o sea, están así separadas como son pequeños fragmentos de ideas muy concretas alrededor de esto. Entonces, en los primeros tres nos describe al autómata y al enano. Habla sobre una historia de un autómata que ganaba en ajedrez a todo el mundo, que era como un muñeco, y todo el mundo pensaba que era como una máquina milagrosa, digamos, y después se descubre que adentro había un enano que era un genio del ajedrez que iba ganando estas partidas, ¿no? Y él dice eso, que el materialismo histórico sería como el autómata y el enano adentro es la teología, porque en realidad la teología es algo que avergüenza, que se separa, digamos, de este tipo de filosofía, pero que al final está adentro de ella y mueve los hilos, ¿no? En la segunda parte habla sobre la idea de la felicidad y aquí un poco se nos aclara mucho con la lectura de Bolívar Echavarría, ¿no? Que dice que lo que hace en esta primera parte es relacionar la idea utópica que tenía el materialismo dialéctico con la idea del mesianismo. Entonces, claro, en la utopía tenemos una realidad ideal a la que se podría llegar, pero que no se ha llegado y que está ahí, que existe en sí misma en esta, digamos, república en proceso que tenemos. Y en cambio el mesianismo tiene que ver con la espera, ¿no? Con la llegada de alguien que viene y que nos va a redimir, digamos, ¿no? Entonces aquí como que emparenta este pensamiento judío con la idea del materialismo histórico, que parecerían casi opuestas, ¿no? Entonces, bueno, la cita que he puesto es: en la representación de la felicidad vibra, sin que se la pueda sustraer de ella, la redención. Y lo mismo ocurre con la representación del pasado, del cual la historia es un asunto suyo. Existe una cita secreta entre las generaciones que ya fueron y la nuestra, ¿no? Entonces, esta idea de que somos responsables de la expectativa de nuestros antecesores y también de lo que imaginamos a futuro, ¿no? Entonces, esta idea del mesianismo tiene que ver con ser consecuente con lo que ha pasado y con lo que queremos que pase. O sea, la responsabilidad de un materialista histórico sería hacer que no sea necesario pensar en todo esto porque ya hayamos llegado a donde queremos llegar, ¿no? Y la última dice: solo la humanidad redimida se le ha hecho su pasado citable. En cada momento constituye el día del juicio final. Este es el tercer fragmentito que tiene que ver con eso. O sea, solo
además de ser responsables con esta acción, digamos, solo va a tener sentido todo lo anterior el momento en que se haya redimido, ¿no? En que se haya podido llegar a esta idea mesiánica de la historia. Más adelante se entiende con más claridad esto, ¿no? Entonces aquí la cita que él usa como epígrafe, varias tienen epígrafes, es de Hegel, pero a mí me ha gustado mucho usar esta de Brecht, que también está muy emparentada, incluso son amigos con Benjamin, él escribe sobre él, que es una cita de la ópera de los 3 centavos que dice comer primero, luego la moral. Y esta cita la dice como la jefa de las prostitutas, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta idea de lo que plantea básicamente el materialismo histórico es que las luchas por las cosas materiales, las cosas ásperas, dice este traductor Jordi Ibanez, que es hermoso, sin las cuales no existirían las más refinadas y espirituales. Entonces tienes que tener resuelto tu casa, tu comida, tu subsistencia para pasar a cosas más sublimes, ¿no? Lo que dice Benjamin es que las cosas más sublimes están presentes en la lucha de clases, que ya están ahí, que están operando ahí. Entonces esto de separar digamos, lo más elevado de la lucha de clases no es tan real, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez estamos pensando en eso, ¿no? El materialismo no necesariamente se opone a una idea mesiánica. La imagen irrecuperable del pasado. Otra cosa que dice es que mientras y se opone el materialismo histórico con el historicismo como tal, que algunos dicen que se traduce como historismo, pero en todo caso, esto del historicismo tiene que ver con la verdad histórica que no se te escapa, y eso es lo que mantenemos, digamos, porque la verdad es una sola. Entonces, lo que dice el materialismo histórico es que este pasado no, es algo demasiado esquivo y que el momento en que se vuelve un discurso lo perdemos. Entonces, no es que existe esta verdad histórica, ¿no? Eso. Y es hermoso, o sea, solo puede retenérselo como imagen que relampaguea para no ser vista nunca más en el instante mismo en que se vuelve cognoscible. Es hermoso. La forma que escribe Benjamin es deslumbrante. El siguiente punto, el 5, habla de un instante de peligro, que tiene que ver también con esto del pasado esquivo, ¿no? Dice, articular el pasado no significa conocerlo tal y como fue, otra vez esto de la verdad histórica, sino apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro, ¿no? Y este peligro en ese momento tiene que ver también con el contexto en el que él está viviendo, ¿no? O sea, él es un judío intelectual marxista, digamos, marxista con sus reparos, pero en el momento en que está subiendo al poder Hitler, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esto, ¿no? El peligro de convertir esta experiencia en un instrumento de un discurso dominante, ¿no? O sea, el momento en que tú articulas este pasado no como un recuerdo, sino como un eslabón en un discurso que de pronto se vuelve parte de un discurso dominante. Y aquí lo aclara más, ¿no? En el punto 7 habla de la asedía de la verdad histórica, ¿no? Que es esta asedía es como la amargura de reconocer cómo funciona la verdad histórica, ¿no? Entonces dice, la cita de Flaubert que usa dice, pocas personas adivinarían cuánta tristeza hizo falta para recuperar Cartago, ¿no? Entonces muestra esto que ya lo hemos visto, que el historicismo rescata el discurso del vencedor. Entonces todo lo que tenemos de registro histórico en términos historicistas, de verdad, etcétera, etcétera, son bienes culturales que suponen la marginación de muchos otros. O sea, el vencedor escoge qué decir y la memoria la define a partir de eso, ¿no? Y dice, jamás un documento de cultura existe sin que lo sea también de barbarie, ¿no? Y, y lo que dice que el papel del materialista histórico sería ser un espectador distanciado. Y otra vez ahí volvemos a Brecht, ¿no? El distanciamiento brechtiano lo que plantea es que tú ves una ficción sabiendo que es una convención, ¿no? Entonces siempre
no sé, pienso en la... Hay una escena en la insoportable levedad del ser, que es un cuadro, que además es re importante la novela, que se ve la mano rasgando el lienzo del cuadro, ¿no? Entonces ahí tienes, ese es el distanciamiento brechtiano, la ficción rasgada, ¿no? Barthes lo describe como, habla sobre Japón y lo describe como el actor que agarra la máscara a un lado. Tú estás viendo al actor y estás viendo la máscara y aceptas que la ficción es ficción y la analizas desde una posición distanciada, no te estás creyendo que eso es la realidad, sino que estás viendo eso desde una distancia. Entonces él dice eso, como que el materialista histórico, al analizar estos bienes culturales, debería ser un espectador distanciado. En el número 8 habla del estado de excepción, que se habla de que, dice, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla, ¿no? Entonces, estas ideas de crisis, de que, digamos, la gente, también estamos hablando otra vez del momento histórico que él está viviendo, o sea, este momento de que los marginados sean marginados en este estado de excepción, en realidad no es un estado de excepción, siempre ha sido así, ¿no? Entonces dice, la tarea, nuestra tarea, habla mucho también de eso, ¿no? De la función del materialista histórico, es provocar el verdadero estado de excepción, probando que la concepción de historia sobre la que procede no se sostiene. Entonces dice, una actitud filosófica que no funciona, es decir, cómo hasta ahora seguimos pensando esto y esto se aplica, lo opuesto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cómo convertimos esta historia en otra cosa, pero desde otra visión, digamos, de la historia. Para esto, hace una descripción metafórica hermosa, como era así, 10.000 referencias, ¿no? Este es Paul Klee, que es un expresionista abstracto, del que él consigue un cuadro y él se llamaba Ángelos Novus, ¿no? Entonces sí es un ángel, pero que él lo lee como el ángel de la historia. Entonces lo describe como un ángel que está mirando algo, a punto de alejarse de lo que mira. Un poco pensando también en esto que hablábamos de la convención andina de mirar el futuro que está adelante, digo, el pasado que está adelante. Un poco esa es la postura de este ángel, ¿no? Está viendo el pasado que está adelante y dice, donde nosotros vemos hechos encadenados, otra vez esta historia lineal, digamos, él ve una catástrofe que acumula ruinas. De espaldas al futuro, es arrastrado por una tempestad que lo enreda, lo que nosotros llamamos el progreso. Entonces este futuro se lo lleva, no puede hacer nada por estas ruinas y lo que lo está arrastrando es el progreso. Para él esa es la metáfora que describe ahorita cómo funciona la historia, digamos, ¿no? Desde el historicismo. Después pone otra metáfora que es de Goethe, que habla sobre, dice que como la actitud monacal constituía en que los monjes se aislaban y tenían una forma de vivir específica para estar, yo le he puesto lejos del mundo del ruido pensando en Fray Luis de León, pero claro, esta idea de los monjes lejos de esto, ¿no? Y él habla sobre el hijo político del mundo, pero lo usa como en esta palabra, Weltkind, ¿no? Que es de Goethe, que tiene que ver con, o sea, Welt es mundo y Kind es hijo, ¿no? Entonces, hijo del mundo es como un solo concepto. Entonces, como el hijo del mundo que transcurre en el mundo político, ¿no? Y en este poema de Goethe habla sobre que tiene un profeta a la derecha, un profeta a la izquierda y él está al medio, ¿no? Entonces, esta idea de que tal vez lo mejor que podría hacer el hijo político del mundo es aislarse de todos estos discursos para encontrar algo nuevo, ¿no? Y está hablando también de esta decepción que tiene del antifascismo del momento, ¿no? Entonces, que confía en los mismos discursos del progreso, las masas de base y la entrega servil a un aparato incontrolable, ¿no? Que tiene que ver con esta idea otra vez del progreso y de la forma en que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en el punto 11, critica un poco lo que ha pasado en el programa de Gotha,
que es la fundación, o sea, en este como congreso, digamos, se funda el Partido Socialista Obrero Alemán, ¿no? Y se enfrentan dos ideas distintas, ¿no? La Salle, que decía que empezaba a ser súper desarrollista y hablaba que el trabajo es la fuente de toda riqueza y toda cultura, o sea, el trabajo dignifica y a partir del trabajo todo se va a ir armando como un camino hacia el progreso, digamos, a partir de la tecnocracia. Y Marx que decía que si bien, o sea, que esta imagen deja al margen la idea de que el trabajo no pertenece al trabajador, un poco lo que nos había explicado Luis, ¿no? Entonces, es una fuerza, la fuerza de trabajo está sometida a la esclavitud, donde otros son propietarios de los bienes de estos, digamos, ¿no? Entonces, si bien La Salle habla del progreso con un dominio de la naturaleza, Marx dice que es un retroceso de la sociedad porque es una explotación del proletariado, ¿no? Y Benjamin, que siempre vuela un poco más lejos, hace una cita de Fourier que es bellísima, súper poética, hablando acerca de la naturaleza, ¿no? Y dice, también estamos dejando de lado esto de que la naturaleza se da por sentado y se explota y se domina, cuando en realidad deberíamos estar en equipo con ella, digamos, ¿no? En el número 12 habla sobre el sujeto de la historia, que se ha movido, digamos, de la clase oprimida que lucha a la clase obrera como redentora de generaciones futuras, ¿no? O sea, como estamos construyendo el futuro, ¿no? Y dice que eso es totalmente, o sea, quita toda la fuerza a la visión de una historia, porque esta idea del sacrificio, o sea, la idea de tanto como voluntad de sacrificio para las clases medianas, como el odio al sacrificio, responden a un paradigma de esclavitud y no de liberación, ¿no? O sea, en realidad la liberación no debería girar alrededor del paradigma del sacrificio directamente, ¿no? Habla después, si se dan cuenta, lo que al principio era súper abstracto, mientras más avanzamos se entiende con más claridad, ¿no? Otra cosa que critica él es el dogma irreal del progreso, ¿no? Entonces esta idea de progreso, que es así darwinista, ¿no? O sea, no se habla de que la humanidad aprende o mejora, sino que la humanidad en sí como concepto va a progresar, digamos, ¿no? Después que este es un proceso inacabable, entonces, claro, en ese sentido, el progreso siempre va a ser algo que va a estar allá, porque el hombre siempre va a ser perfectible y que es imposible de contener. O sea, el progreso sucede, digamos, ¿no? Como, sí, como algo espontáneo, digamos, ¿no? Entonces, lo que él plantea como alternativa dentro del materialismo histórico es la idea de un tiempo de la historia distinto, ¿no? Y habla del Jetzeit. El Gegenwart o la actualidad es como el tiempo actual, digamos, ¿no? Y el Jetzeit quiere decir el tiempo de la hora. Entonces dice que el tiempo de la historia es el tiempo de la hora. Ahora sí se aclara que no es una palabra que él se ha inventado y es un neologismo filosófico. Existe esta palabra en alemán, pero él categoriza muy específicamente esta idea de el tiempo de la hora como el tiempo de la historia, ¿no? Entonces pone como ejemplo que la Revolución Francesa toma los principios de Roma, pero no se trata solo de tomar los principios, sino que es como una unidad histórica que existe, ¿no? Entonces no se trata, y igual otra vez hace esta distinción, ¿no? Dice, la moda tiene un olfato por lo actual, donde quiere que esté, se mueve por la jungla de lo que una vez fue. Es un salto de tigre, escuchen cómo describe esto. Es un salto de tigre al pasado, solo que este tiene lugar en una arena de circo donde manda la clase dominante, ¿no? Entonces, sí, estos discursos prestados, robados, digamos, donde manda, siguen estando sobre la lógica de una clase dominante si es que se convierte en una moda, ¿no? O sea, tomas el pasado y lo actualizas en una moda. Y lo que él dice es que lo que hace la diferencia es este salto dialéctico que plantea Marx, que ahorita vamos a ver. Entonces hace la diferencia entre el siguiente punto, que habla sobre la idea de los relojes, que son como sucesivos y marcaditos, digamos,
no es sobre la que se rige la conciencia revolucionaria, ¿no? Entonces, los ciclos, las fiestas, este tipo de cosas que también son más cercanos a nuestro pensamiento, no se rigen por las divisiones convencionales de sucesión, ¿no? Y menciona un gesto hermoso que el anochecer del primer día de lucha disparan a los relojes para parar el día, ¿no? Pensemos también en nuestro reloj al revés. Yo creo que nosotros estamos mucho más cerca de Benjamin que el pensamiento occidental, ¿no? Puramente occidental. Entonces, un poco haciendo esta especificación del Jetztzeit, del tiempo de la hora, ¿no? Dice, el materialismo histórico no puede renunciar a un presente que no es transición, sino que lleva el tiempo detenido, porque dicho concepto define precisamente el presente en el que éste escribe la historia para sí mismo. Entonces, otra vez estamos hablando del recuerdo, de la experiencia, de esto que hablábamos del pasado que se te escapa, y no del historicismo como una imagen eterna, no una verdad, sino una iluminación a partir de la experiencia histórica, ¿no? Entonces, pone aquí igual juntado 17 y 18, enfrenta la historia universal, que es el producto del historicismo, con la historiografía materialista, que sería lo que él está proponiendo, ¿no? Entonces dice, mientras una es una masa de hechos sin armadura teórica, la otra es un principio constructivo. Entonces el tiempo homogéneo y vacío que plantea esta sucesión causal, que tiene un nexo causal en la historia universal, en la historiografía materialista se convierte en otra cosa, ¿no? Y habla de una mónada, habla de sucesos históricos que funcionan en una mónada. Ahora, otra vez, o sea, una mónada es un concepto de Leibniz complejísimo, pero que tiene que ver un cacho con la idea de una unidad indivisible que tiene un movimiento por sí misma, que no es causa ni consecuencia de nada, y que tiene en sí misma todos sus predicados, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, para efectos pedagógicos, yo lo he relacionado un poco con el Aleph de Borges, ¿no? Entonces es algo indivisible que tiene todo en sí mismo, es una unidad, ¿no? Y dice, esa es la concepción de la historia que tenemos. Entonces no es una moda donde pones partecitas que rescatas, sino es una unidad en sí misma. Y claro, lo que él dice de esto, dice, en una obra se ve la obra de toda una vida. Entonces en una obra se ve la obra grande, en la obra la vida de la época y en la época la historia misma, ¿no? Y eso no es lo mismo porque no es otra cosa, sino que es una unidad, es una mónada, ¿no? Y habla acerca de la idea entonces no de un análisis causal sucesivo, sino de una conmemoración. Y ahí otra vez vuelve a esta idea del mesianismo y habla sobre cómo los judíos entienden la realidad a partir de la conmemoración, ¿no? Entonces, en esta última parte, dice eso, ¿no? A ver, estas dos citas creo que me parecen claves para entender, así que las voy a leer, ¿no? Dice, el historiador que parta de ello dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que la propia época ha ingresado con otra anterior muy determinada. Entonces, para mí es clave eso, ¿no? Esta idea de la mónada que es una constelación versus la sucesión del rosario, ¿no? Y al final dice, el Torah y la plegaria les instruyen, está hablando del pueblo judío, en la conmemoración. Esto les desencantaba el futuro, al cual sucumben los que buscan información en los adivinos. Pero no por eso, o sea, digamos, el análisis historicista que te hace deducir cosas o lo más místico de los adivinos se pierde en esta idea de la conmemoración, ¿no? Pero dice, no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío, ya que cada segundo en él era la pequeña puerta en la que podía entrar el Mesías. Entonces ahí vemos un poco también lo que decía Bolívar Echeverría, en la que estamos jugando en una dimensión temporal
que no es lineal y en la que se está, cada segundo puede ser la puerta para la que se abra el Mesías, ¿no? A partir de la conmemoración del pasado. Entonces esta redención que juega hacia los dos lados de la historia. Y bueno, eso es. Tengo aquí mis tres fuentes primarias y aquí un poco las referencias. Y bueno, les voy a pasar esto para el que quiera. Eso.